casa esta tarde, un grupo de tus hijos. Aquí venimos para recibir el don de tu palabra, para alabarte, para orar, con gratitud por todas las bendiciones que hasta aquí hemos recibido. Amén. Te pedimos humildemente que tú nos perdones, que tú nos bendigas con la dirección de tu Espíritu. Te rogamos que no te canses de obrar en nuestras vidas y que podamos seguir, Señor, aferrados a ti, haciendo tu voluntad siempre. Amén. Ponemos nuestras vidas en tus brazos de amor, orando por nuestros seres queridos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y ahí en el capítulo 1 vamos a leer un versículo. Juan, capítulo 1, el versículo 17. Fijaros lo que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si vais al capítulo 3, hay una declaración. Luego que en el versículo 16 habla de la grandeza del amor de Dios. El versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo quiero hablaros en esta mañana de cuál es la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Vivir al amparo de Cristo, aceptando a Cristo o sin Cristo. Cuando nosotros los adventistas escuchamos esto de no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, automáticamente viene la imagen de la posición evangélica. ¿Recordáis, no? Los evangélicos utilizan este término que es paulino, ¿sí? Cuando dicen no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para decir que la ley de Dios ha sido abolida. Evidentemente Pablo no está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Ahí no estar bajo la ley significa no estar bajo la condenación de la ley. Cuando tú has aceptado a Jesús, no estás bajo la culpa, no estás bajo la condenación de la ley. Lo que no significa que la ley ha sido abolida, porque el mismo Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley. El mismo Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y dijo que ni una tilde ni una jota desaparecerá de la ley. Cuando la Biblia dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Cristo, no se está refiriendo al decálogo, no está refiriendo a los mandamientos, que son una norma eterna, una anterior a Moisés, anterior al pueblo de Israel, y que existía desde toda la eternidad. Se está refiriendo más bien al hecho de que Dios tuvo una tremenda dificultad para que el pueblo de Israel pudiera entender realmente su voluntad. Yo quiero hablaros un poquitito de eso, porque el pueblo de Israel, y fue con lo que tuvo que batallar Dios durante siglos, fue un pueblo complejo, difícil, que vivió en un contexto histórico específico. Y Dios tuvo que moverse con ese pueblo. Es lo que Dios quería, ¿no? A través de ese pueblo quería que llegue el Mesías, con ese pueblo se comunicaba. Pero vamos a repasar algunos textos del Antiguo Testamento para ver cómo se enfrentan situaciones bajo la ley o bajo la gracia. Porque una cosa es enfrentar determinadas situaciones bajo la ley o bajo la gracia, a la luz de la ley de Moisés o a la luz de la gracia que nos vino a través de Jesucristo. Vamos a poner un ejemplo de la Biblia. Mira, quiero que alguien busque Deuteronomio capítulo 17, el versículo 12. Deuteronomio, el capítulo 17, el versículo 12. ¿Quién lo encuentra? ¿Quién lo lee? El hombre que procede con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, ese morirá. Así apartarás el mal de en medio de Israel. Muy bien, fíjate qué interesante. ¿Qué pasaba cuando una persona de
manera soberbia no obedecía al sacerdote. ¿Qué pasaba? Lo mataron. Morirá. O sea que si alguien no me hace caso, me lo carga. ¿Vale? Solucionar el problema. Pero mira otro texto. Busca Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21. ¿Quién lo lee? Si alguno llega a tener un hijo obstinado y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre y que aún después de castigarlo no obedece, entonces su padre y su madre lo llevará a los ancianos de la ciudad a la puerta de su localidad y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, no obedece nuestra voz, es comilón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de tu medio, y todo Israel oirá y temerá. Muy bien, perfecto. Te sale un hijo complicado, lo matamos. Ya está. ¿Dice eso o no dice eso? Sí. Te sale rebelde, te sale borrachín, te sale que va de fiesta, comilón, bebedor, no te hace caso, lo matas. ¿Sí? Hacemos ahí una reunión de hermanos, le damos una de esas piedras que sacamos de la cuadra a Jorge de esta grandota, porque cuando nosotros pensamos en el apedreamiento creemos que iban así con un cascotito y le tiraban, ¿no? Se usaban piedras interesantes para apedrear, ¿no? Entonces, ya está. Nos contamos 5 o 6 de los que estamos aquí. El que tenga el peor hijo de entre nosotros, el más complicado, lo traemos aquí a la puerta y apedreamos, lo liquidamos, ya está, solucionamos el problema. Lo matamos. Y está aquí, lo dice aquí. O sea, ¿qué pasa entonces si un hijo te sale rebelde? Pues lo matas. Si es irreverente y no aceptaba la voz del sacerdote, pues lo matas. ¿Qué pasaba si de pronto viene un hijo? ¿Sí? Esto de ir a la iglesia adventista no es algo que me interesa mucho. Yo quiero explorar otros caminos religiosos, otros caminos espirituales. Mira, lee Éxodo capítulo 22, el versículo 20. Éxodo, el capítulo 22, el versículo 20. Éxodo, capítulo 22, el versículo 20. ¿Qué dice? El que ofrezca sacrificios a otro Dios que no sea el eterno ha de morir. ¿Cómo? La última parte no la escuché bien. El que ofrezca sacrificios a otro Dios que no sea el eterno ha de morir. Muy bien, ¿qué hay que hacer? Lo matamos. Si tengo un hijo que viene y dice, mira, yo voy a explorar, no sé, la iglesia de la cienciología, o voy a explorar, no sé, otras filosofías, el budismo, el hinduismo. Quieto, pará. Lo apedreo, lo mato. Hay que matarlo. Y se acabó el problema. Y está aquí. Estoy leyendo la Biblia. Hay que matarlo. Pero ¿qué pasa si de pronto estamos hablando del día de reposo? Fijaros, alguien que me lea Éxodo capítulo 35, el versículo 2. Éxodo 35, el versículo 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno morirá. Muy bien. ¿Lo tenemos claro? Lo mató. Hay que matar. No, O sea que el dice tarde del que- sábado morirá. Dice que morirá, pero no dice que tenemos que matarlo. Vale, perfecto. Busca ahora el número 15, 32 al 36. Venga, vamos. Número 15, 32 al 36. Me encantan los que defienden la Biblia. ¿Sí? Porque claro, esto nos suena como... Esto está en la Biblia, ¿cómo puede ser? ¿Qué hago aquí? Entonces hay que defender a Dios a toda costa, hay que defender el texto a toda costa. Fíjate, número capítulo 15, versículos 32 al 36. ¿Sí? Cuando los israelitas estaban en el desierto, hallaron a un hombre que juntaba leña en el sábado. Los que lo hallaron juntando leña lo llevaron ante Moisés, a Aarón y toda la congregación.
y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que le habían de hacer. El Señor dijo a Moisés: irremisiblemente ese hombre ha de morir, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces, como mandó el Señor a Moisés, lo sacaron fuera del campamento, lo apedrearon y murió. Entonces, ¿qué? Aquí dice, quiero matar. Ajá, pues bueno, claro, ¿no? Ahí está. Entonces, vale, mi hijo no guarda el sábado, un miembro de la iglesia no guarda el sábado, solucionar el problema, agarramos y lo apedreamos. Una montonera de piedra arriba, solucionar el problema. Lo matamos. Pero vamos a leer otro texto, porque os veo muy interesados en este tema, ¿sí? Ya os veo ojitos de alegría, así de ilusión a medida que vais leyendo estos textos, ¿no? Supongamos que venga algún miembro de la iglesia y diga, bueno, yo he recibido visiones de Dios y Dios me mostró tal cosa, o va a una iglesia de pronto donde dicen que le han dado el don profético o algo, y viene con historias así raras. Busquen Deuteronomio 13, vamos a leer Deuteronomio capítulo 13. Pero pastor, eso era en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo, ¿no? No era con todo el mundo, porque si fuera así no tendríamos personas hoy día rebeldes ni nada. No llegarían, digo yo, ¿no? Pero la rebeldía sería, si no son rebeldes, sería a causa de miedo. De que Bueno, los van a matar. vamos a llegar al final, ¿no? O sea, estamos a medio camino todavía. Deuteronomio capítulo 13, fijaros, desde el versículo 1, no lo vamos a leer entero, ¿no? Habla qué pasa, dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio y se cumpliera la señal, bueno, dice, etcétera, ¿no? Dice, y se cumpliera la señal o prodigio que él te anuncia, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocieron y sirvámosle, no daréis oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Bien, pero miren un poquitito más abajo. Dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciéndote, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses, de los pueblos, ¿sí? Que están en vuestro alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 9, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera. ¡Wow! Ahora resulta que viene mi hermana, dice, oye, mira, yo estoy yendo a la iglesia Asamblea de Dios, tiene unas reuniones impresionantes, hay uno que tiene profecía, otro que echa demonios, ven, acompáñame a ese lugar. Y yo me agarro un cuchillo y la mato a mi hermana. Que no tengo tiempo de juntar unos cuantos hermanos para que la apedreen a mi hermana. La mato, se acabó el problema. Hay que matar. Pero vamos a leer un poquitito más. Fijaros, vamos a leer otro texto. ¿Qué hago si mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi tío, mi tía, mi hermano, alguno ha ido a que le tiren las cartas, que le adivinen el futuro, jugó a la ouija o alguna de estas historias que hay por ahí? ¿Sí? Vamos a leer algunos textos. Fijaros. Éxodo primero, capítulo 22. Éxodo, el capítulo 22, el versículo 18. Éxodo 22, 18. A la hechicera no le dejarás con vida. Muy bien, a la hechicera que dice, No la dejarás con vida. no le dejarás con vida. Por eso cuando Vamos ahora al Levítico capítulo 19, Éxodo, Levítico capítulo 19. Vamos a leer, por ejemplo, versículo 26. A ver si lo estoy diciendo no bien. comáis. No, este no, me equivoco yo. Levítico 20, versículo 6.
Levítico 20, versículo La 6. persona que preste atención a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la eliminaré de su pueblo. Muy bien. Y ahora lee el versículo 25. Fíjate. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto se entregare a la adivinación, ha de morir, será apedreado. Su sangre será sobre ellos. ¿Veis todas estas leyes de sangre donde hay pena de muerte para que practique estas cosas? Pero vamos a otra parte. ¿Qué pasa con los pecados sexuales? ¿Qué pasaba con los pecados sexuales? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el adulterio? Ya que estamos aquí en Levítico, podemos leer el capítulo 20 de Levítico. Por ejemplo, el versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro, el adúltero y la adúltera han de ser muertos. Indefectiblemente. Bueno, este es un versículo de la Biblia que a mí me gustaría, si mi mujer me pone los cuernos, pues lo aplicamos y ya está. Encantado de la vida. Hay que matar al adúltero, hay que matar a la adúltera y solucionamos el problema. Podemos encontrar varios textos en este sentido, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? Si de pronto, pues, mi hermano, mi hijo, un sobrino, alguien, viene un día y me dice, mira, yo soy gay, soy homosexual. Ya que estamos aquí en la Biblia, vamos a ir a Levítico. No, ahí en el versículo 20, fíjate. El versículo 13. Levítico 20:13. ¿Qué dice? Si alguien se acuesta con otro hombre, ¿cómo se hace con una mujer? Abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Ambos han de ser, ¿qué dice? Muertos. Sobre ellos caerá su sangre. ¿Qué pasa si yo de pronto, mi hija tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, o mi hermana, o mi sobrina, o alguien, un sobrino, un amigo, tiene sexo antes del matrimonio? Levítico 21, fíjate, versículo 9. Si la hija de un sacerdote se prostituye, deshonra a su padre, ha de ser quemada. Muy bien. Ahí fijaros que ya no se apedrea, directamente se quema. Ahí hay que levantar la hoguera y quemar. Y ahora quiero que vayáis a Deuteronomio capítulo 22, versículos 20 y 21. ¿Quién lo lee? Pero si resulta verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad le apedrearán hasta que muera. Por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal del medio de ellos. Muy bien. Ante los pecados sexuales, como el adulterio, puede ser homosexualidad, sexo antes del matrimonio, cohabitación. Todos tenían pena de muerte. Pasaba por la hoguera, pasaba por la apedreamiento. Hemos leído todos estos textos. Ahora la pregunta que solemos hacernos es, ¿por qué estaban estos textos? ¿Por qué existen estos textos? Y para poder entender estos textos del Antiguo Testamento hay que entender, primero, hay que entender que Dios trabajó con el pueblo que tenía, no tenía otro pueblo para trabajar. El pueblo de Israel era el pueblo que era. Un pueblo que había estado durante 400 años cautivo en Egipto, Dios lo saca de Egipto, y en un sentido lo tiene que reeducar. Y Dios va a tener que tolerar, fíjense lo que les digo, va a tener que tolerar a ese pueblo. Va a tener que tolerar la forma de ese pueblo, la vida de ese pueblo, incluso las costumbres de ese pueblo, mientras nos va guiando a una comprensión de cómo es Él, de cuál es su verdadero carácter. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, que a veces se nos escapa al leer.
El pueblo de Israel era un pueblo de bestias, de bárbaros, de bárbaros. Nosotros a veces tenemos una idea idílica del pueblo de Israel, que era gente buena, sensible, dulce, tierna, cariñosa. No, eran bárbaros, porque habían aprendido la barbarie durante siglos. Y Dios tiene que tolerar, consentir muchas cosas de ese pueblo que vive en un contexto cultural específico y en un momento de la historia específico. Y voy a poneros algunos ejemplos para que esto lo podáis entender. No hay absolutamente ninguna parte del Antiguo Testamento donde nosotros veamos que Dios condena la poligamia. Salomón tuvo 300 mujeres reinas y 700 concubinas. ¡Oh, qué machote! ¡Qué bien! Espectacular. El rey del diablo era Salomón. David, mujeres. No hay un solo texto que lo condene. ¿Significa que eso estaba bien a los ojos de Dios? No. Si nosotros le preguntáramos a Jesús, oye, ¿qué opinas de Salomón y sus 1000 mujeres? Jesús diría, en el principio no fue así. Porque la Escritura dice dejar el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos Una sola carne. Jesús nos llevaría al proyecto original de Dios. Dios tuvo que soportar costumbres, hábitos y prácticas de un pueblo que vivía en un contexto de barbarie. Incluso tuvo que regular la barbarie de ese pueblo. Os voy a poner un ejemplo, la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Pero es que Dios la regula. Porque en el contexto de los días de Moisés, yo podía matar a una persona por cualquier causa. ¿Os olvidáis que el señor Moisés se cargó al capataz de los operarios hebreos? Sí. ¿Y por qué lo mató? Porque le daba latigazo al otro. No cogió un látigo y le empezó a pegar, que hubiera sido proporcional. Mira qué duro es que te peguen con un látigo, ahora vas a aprender. No, lo mató. Y ahora viene Dios y dice, shh, cuidado. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Eso es proporcionalidad. Si alguien te quita un dedo, tú no puedes quitar una vida. Proporcionalidad. O sea, en una sociedad bárbara, Dios tuvo que regular aún la barbarie de esa sociedad. Y tuvo que soportar hábitos, costumbres de ese pueblo. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que cuando los autores del Antiguo Testamento escriben, siempre atribuyen a Dios lo que Dios no impide. Recuerden, este es un principio fundamental para poder entender la Escritura. Siempre atribuyen a Dios lo que Dios no impide. Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Jehová endureció el corazón de Faraón? No. ¿O Jehová no impidió que fuera endurecido el corazón de Faraón? No. Entonces, ¿fue Jehová responsable de la dureza del corazón del pueblo de Israel? ¿De su actitud sanguinaria muchas veces? No. Pero Dios no impidió muchas cosas. Y entonces lo hacían al escribir responsable a Dios de lo que ellos mismos hacían. Y esto a veces nos cuesta a nosotros, porque tenemos la tendencia a leer la Biblia literalmente, sin ver el trasfondo histórico, sin ver el trasfondo cultural, sin ver realmente todas esas cosas. Y cuando yo digo esto, hay personas que me dicen, bueno, pero nosotros no sabemos ni el griego, ni el hebreo, ni el trasfondo histórico, ni el trasfondo cultural, ni todos esos contextos, no lo sabemos. Y leemos la Biblia y la Biblia dice tal cosa. ¿Cómo la entiendo? Y ahí viene un tercer principio fundamental de interpretación. La Biblia tiene que ser entendida a la luz de Jesucristo. Amén. Amén. O yo vivo bajo la ley de Moisés, o vivo bajo la gracia de Cristo. O vivo bajo la ley del talión, o vivo bajo el mensaje de Jesucristo. Y entonces Jesús es el que me ilumina a mí para que yo pueda entender ahora, como cristiano, cómo actuar. No se trata de ir matando, quemando y apedreando al que falla, al que peca. Y vamos a ver algunos ejemplos. Fijaros, actitud ante los pecados sexuales.
¿Cuál es la actitud ante los pecados sexuales? Si vamos al Evangelio de Juan, no lo vamos a leer entero. Capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 35 al capítulo 8, versículo 11. La mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Como digo mujer sorprendida, digo hombre sorprendido en adulterio. Digo hombre o mujer que ha fornicado. Digo hombre o mujer que es homosexual. Da igual. Da igual. ¿Cómo actúa Jesús frente al pecado sexual de una persona? Desde el punto de vista de la ley de Moisés, cuando le presentan a ese ser humano, vamos a olvidar lo que es mujer, ese ser humano que había tenido un fallo, un error, que había cometido un pecado sexual, se lo presentan a Jesús y le dicen a Jesús: Señor, esta persona, este ser humano ha sido sorprendido en el acto de pecado sexual, no importa cuál. Y en la ley, Moisés nos manda a apedrear a tales personas. Y ahí es donde yo tengo que tomar una decisión. Fíjate lo que yo digo. Porque vamos a trasladar esto ahora, al tiempo que nosotros vivimos. Y vamos a trasladar esto a la iglesia, a la realidad del cristianismo. Me aparece Pepito Grillo, que ha cometido adulterio. Juanita García, que ha fornicado. Manolito, que es homosexual. ¿Qué hago? En la ley, Moisés manda a apedrear. Pero ahora viene Jesús y trata a la persona de una manera totalmente diferente. No está diciendo en ningún momento Jesús que el adulterio está bien, que no pasa nada, que la fornicación está bien, que el pecado sexual está bien, no pasa nada. No, Jesús no está diciendo eso, cuidado. Jesús la tiene clara. Porque si le preguntan a Jesús: ¿tú qué opinas de la fornicación? ¿Tú qué opinas del adulterio? ¿Tú qué opinas de una relación homosexual? Jesús automáticamente dice: en el principio no fue así. En el principio no fue así. Eso no está en el proyecto de Dios. Eso no está en el plan de Dios. Jesús lo tiene claro. Y nosotros también lo tenemos que tener claro. Pero es la actitud de Jesús lo que cambia. Porque Jesús no va a la piedra, porque Él sabe que la piedra no sirve para nada. Que la piedra no le ayuda a nadie, que la piedra no cambia vidas, que la piedra no transforma corazones. Y ahí es donde yo tengo que pensar: ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a hacer una piedra o voy a hacer un canal de la gracia de Cristo? Eso es lo que yo como cristiano tengo que pensar. Si vivo bajo la ley, seré una piedra. Y lo apedreo con mis palabras, lo apedreo con mis actos, lo apedreo con mi desafecto, lo apedreo con mi condenación, lo apedreo de muchas maneras. Se puede apedrear a una persona. Yo agradezco a Dios. Miren que yo soy muy crítico con lo que yo creo. No digo que soy crítico con la Iglesia Adventista, soy crítico conmigo mismo en primer lugar y crítico con lo que creo, ¿no? Pero yo agradezco a Dios no ser testigo de Jehová. Porque me parece horroroso. Voy a pasar, me parece repulsivo que porque una persona cometa un pecado o no quiera seguir siendo testigo de Jehová, su familia ya no le habla. Su congregación ya no le habla, no se dirige a Él. ¿Cuándo Jesús ha hecho eso? ¿Cuándo Jesús cometió esa actitud con un pecador caído? Y nosotros lo vemos frente a ese ser humano sorprendido en un pecado sexual. Jesús le dice: no te condeno. Vete tranquilo, yo no te condeno, pero no sigas por este camino porque es camino de muerte. Esto te destruye la vida. No vas a ser feliz siendo fornicario, no vas a ser feliz siendo adúltero, no vas a ser feliz cometiendo pecados sexuales. Esto no te trae vida, esto no te trae alegría. No eres un pedazo de carne, no eres un objeto sexual, eres un ser humano creado de imagen y semejanza. Eso le dice Jesús. Pero Jesús sabe que si le tira la piedra lo mata. No lo puede reconstruir, no lo puede restaurar, no le puede dar una nueva oportunidad. Y hermanos, en este sentido, yo os digo sinceramente, nosotros que somos padres o tíos o abuelos o hermanos, no tienen piedra, las piedras no salvan a nadie. Las piedras no salvan a nadie. ¿Saben la cantidad de personas con las que yo he hablado en los años que soy pastor dentro de la iglesia? Gente que no viene a la iglesia, o viene poco, o viene y tiene su historia. Me dice: mi mamá todo el día me está haciendo acordar que me voy a ir al infierno. Mi papá no para de condenarme diciendo que voy a arder en el fuego eterno. Mi abuela no se cansa de decir que soy un perdido, que soy una perdida.
¿Cambiaron? No. ¿Por qué? Porque la piedra mata, el fuego destruye, la gracia restaura. Amén. ¿Qué pasa ante un pecado religioso? ¿Qué pasa ante el pecado religioso? Fijaros, en el caso de Jesús, de pronto mi hija o mi hijo deciden ir a otra iglesia, creer en otras cosas, hacerse metodista, bautista, anglicano, católico, qué sé yo, no sé. ¿Cuál es la actitud ante aquel que es diferente desde el punto de vista religioso? ¿Os acordáis cuando Jesús está pasando por Samaria y los discípulos se enfadan porque ellos creen que los samaritanos no lo habían tratado correctamente a Jesús? Y desde el punto de vista religioso, para el pueblo judío, que ellos se sentían el remanente, que ellos sentían que tenían la verdad, y lo eran el remanente, tenían la verdad de Dios por ese tiempo. Este pueblo, los samaritanos, eran nada. Ellos los consideraban como escoria espiritual, como gente que no tenía valor espiritual. Los ignoraban espiritualmente, es más, los aborrecían, porque no vivían como ellos, no creían como ellos, no actuaban como ellos, no se comportaban como ellos. Y ahora vienen y le dicen a Jesús: Señor, estos samaritanos no sirven para nada, son mala gente, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Lucas 9:54, él puede decir, todo el capítulo 9 de Lucas tiene este relato. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Y qué le dice Jesús? ¿No sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no vino a destruir la vida de las personas, sino a salvar. Yo nunca olvidaré un día que yo le pregunté a mi pastor, y creo que lo dije, le pregunté a mi pastor, digo: pastor, ¿cómo hago con mi mamá? Porque mi mamá no quiere escuchar la verdad. Y los sábados, cuando yo vuelvo de la iglesia, ella quiere que yo la lleve a la casa de sus hermanas, a visitar a mis tías. Y yo quiero venir a la sociedad de jóvenes, me tengo que llevar a mi mamá. Y me dice: mira, dos cosas te voy a decir. Primero, deja de empachar a tu madre con la religión. Deja de darle Biblia en el desayuno, Biblia en el aperitivo, Biblia a la hora de la comida, Biblia en la merienda, Biblia en la noche. Pues tu pobre madre está empachada, dice, está empachada. Eso en primer lugar. En vez de hablar tanto, dedícate a orar más por tu madre y verás maravillas. Eso me dijo mi pastor. Y lo segundo que me dijo: honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. Muchacho, dice, llévala a visitar a sus hermanas, sus tías, tus tías, ven con ellas, disfruta del momento. Hazlo, honra a tu madre. Hermanos, a veces nosotros asumimos actitudes rígidas ante el que es diferente, de condenación, de crítica constante, como si eso cambiara la vida de esa persona. No cambia nada. La piedra y el fuego aniquila, destruye y mata. No cambia. Solo la gracia restaura. ¿Qué pasa cuando hay pecados sociales? ¿Qué pasa cuando hay personas que se dedican a malvivir? Fijaos el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y cuando veían que los pecadores se acercaban a Jesús, los pecadores públicos, la gente de mala calaña, los santos, los del remanente, decían: a pecadores recibe y con ellos come. ¿Notáis una diferencia o no? ¿Qué pasa con los hijos descarriados? Con los hijos que se han ido por el camino que a mí me parece que es un camino intransitable, que no debiera estar ahí, que no debiera haberse apartado. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud de un padre ante el hijo díscolo? ¿Cuál es la actitud de un padre ante el hijo que va por el camino equivocado? Plantea por un momento que viene tu hijo algún día y te dice: papá, dame mi herencia. Y yo le digo: pero si yo no me he muerto. Y mi hijo me dice: pues problema tuyo no haberte muerto, no es mi problema. No haberte muerto. Yo quiero mi herencia.
No, pero es que yo no me he muerto. Pero no es mi problema, papá, yo quiero mi herencia. El padre viene y le dice, bueno, toma, perfecto, aquí está la herencia. Y no es que el hijo ahora dice, bueno, me voy a ir a Harvard, voy a hacer un doctorado, voy a ir a estudiar, voy a poner una empresa, voy a multiplicar los bienes que yo recibí de mi padre. Hermanos, va rodeado de amigotes. Uno tiene dinero y la cantidad de amigotes dando vueltas. Los amigotes son como la mosca cuando el pasto. Rodeado de amigotes, de juerga. Al punto que su propio hermano cuando vuelve dice, pero este se ha gastado todo viviendo perdidamente, con mujerzuela, viviendo de juerga. ¿Cuál fue la actitud del padre? Fijaros que la imagen, que esto es lo que nos enseña Jesús, ¿no? No fue de condenación. No lo condena, no hay una sola palabra de condenación en el Padre. Y cuando lo ve venir, dando lástima, sucio, harapiento, hediendo, demacrado, arruinado, el padre va y le dice, yo te dije que esto te iba a pasar. No me hiciste caso, sinvergüenza, mal hijo. Has traído deshonor para la familia. A comer la comida de los cerdos. ¡Puerco! Sale corriendo en el puente de suelo. Se echa sobre él, lo abraza. Lo toma en sus brazos y le devuelve la dignidad. ¿Y hace qué? Porque su hijo estaba muerto. Y ahora había revivido. Eso es un padre. Un padre que ama aunque duela. Y más allá de las decisiones equivocadas que le tomó. Y siempre mira al horizonte con los brazos abiertos esperando el momento del encuentro. Y clama por ese hijo, suspira por ese hijo, le muestra amor constantemente a ese hijo. Eso es un padre. Es un padre cristiano. Porque las piedras matan, el fuego destruye. Solo la gracia restaura. Puede ser que un familiar mío, o yo mismo, caiga en una falta grave. Y lo llevo a Lucas capítulo 19, versículos 1 en adelante. Tengo tiempo de leer todo esto ahora, ¿no? Pero aquí habla de la historia de un ladrón. Un ladrón que era el jefe de la banda. Cuidado, el jefe de la banda. Porque la Biblia dice que era jefe de los publicanos. Si algunos eran ladrones, los días de Jesús eran los publicanos. Porque robaban, los que robaban legalmente. Robaban con el apoyo del Estado, ¿no? Con el apoyo del Estado. No le cuenten a nadie, pero los Estados siempre han sido ladrones. Siempre nos han robado legalmente, hasta hoy. Así es. Y este era el jefe. Y ahora un día viene Jesús caminando, un hombre que nadie lo invitaba a la casa, nadie se relacionaba con él, nadie lo dejaba entrar a la sinagoga, si entraba al templo tenía que entrar escondida porque nadie lo veía. Y estaba ahora subido a un árbol. Y ahora se arrima a Jesús y le dice, ¡tú! Y él ahora empezó a mirar a todas partes. ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. Yo, si tú, el que estás ahí trepado en el árbol, baja, porque voy a ir a comer a tu casa. Voy a entrar a tu casa. Imagínense lo que este hombre habrá sentido en ese momento. Porque más de uno se la tenía jurada, estaba condenado por todas partes. Y ahora llega Jesús a la casa y cuando entra, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa porque este también es un hijo de Abraham. ¡Wow! ¿Cómo le devuelve la dignidad a ese muchacho? Fijaros que eso es lo que cambia, le transforma eso el corazón y dice, Señor, todo lo que he robado, en la mitad de mi vida doy a los pobres, y lo que he robado lo devuelvo 4 veces. Fijaros el cambio que hubo en la vida de esta persona cuando llega la gracia de Jesús a su vida. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he robado lo devuelvo 4 veces. Eso es lo que hace la gracia. Y yo puedo elegir en la manera en que trato a las personas, en que me relaciono con las personas, seres que yo amo, familiares,
con mi sangre física, tratarlos bajo la ley de Moisés o bajo la gracia de Cristo. O con las personas que son miembros de la iglesia que yerran, que fallan, que se equivocan. Tratarlo bajo la ley de Moisés o bajo la gracia de Cristo. ¿Cuál es el camino que cambia? ¿Qué es lo que transforma? El fuego aniquila, la piedra mata, la gracia trae vida eterna. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, debe tomar la decisión, creo yo, de actuar como Cristo y bajo la gracia de Cristo. Termino contándoos una anécdota. Hace algún tiempo, una persona vivió una experiencia compleja, difícil. Un día vino su hija, que se había educado, criado en la iglesia, y dice: papá, mamá, estoy embarazada, voy a tener un niño. Así que habla con la iglesia, habla con el consejo, que ellos tomen la decisión que quieran. Así que esta persona fue un día a la iglesia, habló con los ancianos, le dijo: mira hermano, mira hermana, mi hija, que es miembro de la iglesia, pues, ha quedado embarazada. Me han pedido que se lo diga para que tomen una decisión. Y el consejo se reunió. Y el consejo tomó una decisión. Y vino el primer anciano a comunicarle a ese padre la decisión del consejo para que lo transmitiera a su hija. Un hombre mayor. El hombre tenía en esa época ya 72 o 73 años. Había sido anciano muchos años, iba a la iglesia desde los 4 años, conocía la iglesia. Y le dijo: ¿sabes una cosa? En todos los años que yo he vivido en esta iglesia he visto tomar muchas decisiones disciplinarias, pero no he visto una de esas personas volver a la iglesia. Jamás he visto que vuelva. Jamás he visto que realmente eso funcione. Así que, hermano querido, le dijo el anciano a esta persona: vuelve a tu casa, habla con tu hija, habla con la pareja de tu hija y dile que de todas maneras, como consejo, hemos tomado una medida y queremos que se cumpla. Que lo que nosotros queremos no es separarla a ella de la iglesia. Queremos ver a ese niño correr por los pasillos de la iglesia. Esa es la medida. Que venga a esta iglesia, que traiga a ese niño, que lo eduque en la fe y que crezca en Jesús. Amén. 7 meses después, ese niño era presentado en esa iglesia. Esa chica siguió yendo a la iglesia, siguió asistiendo con su hijo a la iglesia. Su pareja siguió asistiendo a la iglesia, participando de la iglesia. El niño sigue creciendo en la iglesia. Ambos, el padre y la madre, participan de la vida de la iglesia. Ella sigue creyendo. Él ve la iglesia como un lugar maravilloso, porque ve todo lo que su hijo aprende. El fuego aniquila, la piedra mata, la gracia restaura. Mis amados, yo quiero haceros una invitación a cada uno de vosotros, y es que elijamos vivir bajo la gracia de Cristo, al amparo de su gracia, porque cuando la gracia llega, la gracia nos transforma. Amén. ¿Vamos a cantar? ¿Sí? Hay un himno muy bonito que se llama Amigo nos es Cristo, y vamos a terminar nuestra reunión cantando las estrofas de este himno. Recordar los miembros del consejo que nos quedamos luego un momento.
3, 7, 8. 8, 3, 7. Oremos. Gracias, nuestro buen Dios, Padre amoroso, misericordioso, bondadoso, que en tu compasión has enviado a tu Hijo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, Amén. a mostrar tu amor, tu misericordia y tu bondad para cada uno de nosotros, Amén. a deshacer las obras del diablo en la vida de cada uno de nosotros, a traernos perdón, liberación de la culpa y de la condenación, Gracias. y a restaurarnos a través de la gracia poderosa que viene con la fuerza del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Ayúdanos a que el amor de Cristo impregne nuestros corazones, nuestra mente, nuestras vidas, y podamos vivir en ese amor y transmitir ese amor constantemente. Y transformados por la gracia de Cristo podamos mostrar a otras personas cuán maravilloso Salvador hemos encontrado. Danos un sábado bendecido y que en estas horas podamos descansar de la fatiga, la lucha, los problemas, los inconvenientes y dificultades de la vida, y regocijarnos en tu amor, en tu bondad, en tus bendiciones y en la salvación que nos ha dado. Amén. Gracias por todo, Padre. En tus brazos de amor nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Feliz sábado. Que el Señor los Feliz bendiga. sábado. Bendiciones. Viva la vida.